Hola queridísimos, bueno, por fin ya tenemos ese Urano en el signo de Géminis que ha entrado recientemente el día 7 de julio, donde va a permanecer hasta el día 7 de noviembre. En noviembre ese Urano se va a poner retrógrado, entrará nuevamente a Tauro y tendrá su entrada definitiva en el signo de Géminis el día 26 de abril del año 2026. ¿Qué nos va a traer ese Urano? Bueno, en primer lugar hay que conocer la naturaleza de Urano. Urano es libertad y exige libertad de movimientos. Entonces cualquier cosa que lo oprima, Urano se revela furiosamente y sin pestañear contra el opresor, eliminándolo totalmente de su camino. Bien sea una situación o bien sea una persona. Urano es impredecible, es original, es desafiante y es valiente. Urano es desarrollo y evolución tecnológica. Y ese Urano, al entrar en el signo de Géminis, un signo de aire y de la comunicación, cambiará y reconfigurará nuestro pensamiento colectivo mediante ciertas crisis educativas y una especie de revolución mental que vamos a experimentar todos. Es decir, sufriremos como una especie de mutación en nuestro lenguaje y en nuestra conciencia, con gran impacto en los medios de comunicación, el sistema educativo y redes sociales. Esto lo iremos viendo en los grandes cambios estructurales que se van a producir en el sistema educativo. Esto, por ejemplo, ya lo hemos visto el año pasado, como en algunos países la inteligencia artificial ya daba clases en algunos institutos. Esto ocurrió en el año 2024 en Inglaterra por falta de profesorado en determinadas materias como la tecnología. Por supuesto, tendremos también grandes avances en tecnología cognitiva y, gracias a Dios, crisis en los medios de comunicación tradicionales. Las personas que van a nacer en los próximos 7 años marcarán una generación muy brillante y muy original que tendrá una nueva manera de pensar. Habrán muchísimos inventores y esta generación nos traerá nuevos conceptos basados en la libertad de pensamiento. De estas personas que van a nacer, aquellos que tengan a Urano afligido en su carta natal, pues tendrán ciertas desvanencias con sus propios hermanos, no se les recomienda para nada realizar viajes en avión y tendrán dificultad en su coordinación física y motriz. En esta nueva generación que marca Urano, el hombre se unirá a la máquina, es decir, la neurotecnología será lo normal, será la normalidad del día a día. Y es verdad que a nosotros nos puede parecer una locura, pero bueno, esto lo iremos viendo, lo veremos con nuestros propios ojos, puesto que los 7 años se pasan así de rápido. Es más, en España ya existen empresas que hacen este tipo de intervenciones o uniones. Y vamos ahora con geopolítica, para ver cómo afecta esta entrada de Urano en Géminis en Europa y en el mundo a diferentes naciones. Y como no, comienzo por España. Aquí este Urano en Géminis, esa entrada de Urano en Géminis, se traduce en la aparición de grandes conflictos en el sistema educativo, el cual llevaría a unas reformas importantes y significantes en la enseñanza pública, un poco lo que os había comentado antes. También habrá un aumento de debates y ciertos roces importantes respecto a la libertad de expresión y el control informativo que estamos viviendo. Este Urano, como curiosidad, en España, en las familias españolas o las familias que vivan en España, provocará un aumento de conflictos familiares, porque energéticamente este Urano activará las heridas del clan. Y esto ocurre porque esa entrada de Urano en el signo de Géminis sucede con la luna llena en Escorpio en oposición a Marte en Virgo y por otro lado a Venus en Géminis en sextil a Quirón. Y Quirón es herida, dolor y bueno, de ahí que veremos o vosotros veréis como estas cosas familiares, estos secretos familiares, estos malestares familiares que no han sido abordados hasta ahora sí provocarán cierta crispación y saldrán a la luz. Así que bueno, habrá un aumento de conflictos familiares. Por otro lado, esto también provocará un aumento de malestar social, de conflictos territoriales, muchas tensiones también en el campo laboral. Incluso se podrían originar huelgas generales. Perdonad, antes os había dicho luna llena en Escorpio y no es luna llena en Escorpio, sino luna en Escorpio. Se me ha colado ahí la luna llena
porque la vamos a tener en un par de días, así que perdonadme, es Luna en Escorpio. A lo que iba, habrá mucho malestar y mucha crispación entre pueblos, entre naciones, incluso veremos cómo nuestros hermanos se convierten en nuestros enemigos, y esto ya lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. Se irán cayendo las estructuras políticas y sociales obsoletas, y habrá un aumento de rotura de alianzas entre naciones y entre pueblos, ya que este Urano en Géminis está en oposición al nodo sur en Sagitario. Por lo tanto, Urano nos ha abierto unas puertas maravillosas y muy grandes hacia el fin de los dogmas globales. En general, Europa se verá sumida en conflictos relacionados con África y con la guerra de Ucrania. De ahí que España podría verse presionada a redefinir su rol en la OTAN o en la Unión Europea. Esta entrada de Urano en Géminis también afecta al clima. Como os lo había comentado al principio del vídeo, Urano trae consigo una energía de ser impredecible, ¿no? Urano es impredecible y también es errático. De ahí que podríamos tener unas estaciones confusas. Mucho frío en verano, inviernos muy calurosos aumentarán todavía más. Los fenómenos meteorológicos, ¿no? Como unas olas de calor que ya estamos viviendo, ¿no? Exageradas, o unas lluvias torrenciales también exageradas que provocarán además la subida de aguas. Y ahora vamos con China. En China, esta entrada de Urano en Géminis activa su eje de comunicación, comercio y control informativo. De ahí que veremos cómo el gobierno chino sufre una presión interna entre el mandato o el liderazgo autoritario y las protestas de los jóvenes, ¿no? La presión social. Las autoridades chinas endurecerán el control digital y por otro lado proliferarán las protestas silenciosas entre los jóvenes. En Estados Unidos, ese Urano en Géminis marcará un tiempo de revolución en la tecnología militar. De ahí que veremos muchos avances tecnológicos militares. Por otro lado, aumentarán también las tensiones raciales y problemas económicos. Estados Unidos se sentirá constantemente amenazado y veremos cómo ese refrán del gran sueño americano, pues dejará de tener validez. Volvamos a Europa. En Francia veremos grandes crisis de liderazgo y cuestionamientos de figuras de poder. Es más, el gobierno francés impulsará grandes leyes y reformas en el sistema judicial y educativo a causa de grandes movilizaciones sociales que ocurrirán de forma inesperada. El pueblo francés volverá a salir a las calles. Y Alemania tendrá que redefinir su rol como líder europeo. Tendrán también grandes tensiones sociales y una enorme polarización política a nivel interior. No descarto escándalos institucionales y huelga. Y mi Italia, tan tranquila como siempre, tendrá reformas en la educación, los medios de comunicación y el transporte. Puede sufrir o tener ciertas tensiones entre la tradición religiosa y la modernización política. No obstante, Venus está en sextil a Quirón. De ahí que, más que peleas, habrá un diálogo de reconciliación. ¿Y cómo afecta este Urano a Ucrania? Bueno, en Ucrania, Plutón en Acuario todavía sigue activando el eje de su carta natal. Esto indica una transformación profunda del país, una reconstrucción desde las ruinas. Ucrania, el conflicto seguirá latente, no obstante tendremos una reinvención heroica. Veremos también nuevas tecnologías defensivas y unas alianzas nuevas, muy positivas y muy sorpresivas. Así que, queridísimos míos, esa entrada de Urano en Géminis marca un punto de inflexión a nivel global. Las grandes potencias se reconfiguran o dejan de existir como tal y los pueblos se despiertan, ya que este Urano en Géminis no solo revoluciona la mente, sino también sacude estas estructuras que ya no sostienen la verdad. Queridísimos, hasta aquí esa primera parte de Urano en Géminis. Van a haber dos partes más.
Más que nada porque os quiero contar cómo os va a afectar esa entrada de Urano en Géminis signo por signo, y por otro lado también quiero contaros cómo os afectará según la ubicación de Urano que tengáis en vuestra carta natal. Así que id haciendo los deberes e identificad en vuestras cartas natales la posición de Urano y el signo de Géminis. Muchos también me habéis recordado, que no se me ha olvidado, pero bueno, me lo habéis dicho, que os debo el vídeo sobre Saturno, que bueno, hemos tenido ese cambio de Saturno hace ya bastante, pero bueno, vosotros ya sabéis que soy una tardona, pronto lo publicaré. Os deseo un feliz Urano en Géminis y me despido con un beso muy grande. Adiós.